Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por continuar en este encuentro académico organizado por el Colegio de Medicina Interna del Noroeste y toda la sección del norte, Durango, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Baja California y Tamaulipas. Para mí es un orgullo encontrarme en esta ciudad emblemática porque siempre he estado en esta ciudad pues para colaborar con las actividades que realiza el Consejo Mexicano de Medicina Interna, como es el examen de certificación y vigencia de certificación, y pues me han dado el honor de dar esta conferencia magistral y de clausura de este magnífico evento. Yo me voy a permitir platicar en relación a la medicina interna y la certificación, y por qué no mencionar los 45 años de la fundación del Consejo Mexicano de Medicina Interna. Bien dicen, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. A nosotros no nos importaría repetir la medicina interna porque sin duda lo haríamos con mucho gusto. En muchas ocasiones, pues bien dicen que la historia es de quien la escribe. Y pues a final de cuentas sabemos que el concepto de medicina interna nace en Alemania a finales del siglo XIX. Sin embargo, las lecturas y los proyectos que realizaba el español, específicamente Valladolid, Luis Mercado, empezó a mencionar los aspectos de la medicina interna, ¿sí? En donde específicamente en su ópera de 4 tomos empezó a mencionar con respecto a las enfermedades internas. Y entonces fue cuando se empezó a acuñar el concepto de la medicina interna, en donde decía todo lo externo es todo aquello que se ve, que es fácilmente identificable. Y lo interno es aquello que sucede en los órganos, en los sistemas, en aquellas cuestiones ocultas o difíciles y que generan una enfermedad. Y entonces, pues bueno, posteriormente vino el boom como tal de la medicina interna en el siglo XIX, a finales de y en un congreso, específicamente en Alemania, pues se estableció el concepto de la medicina interna. ¿Qué pasa en México? Y en 1895, por el doctor Terrés y el doctor Cicero, se genera la primera sociedad de medicina interna. Esta sociedad cuenta aproximadamente con 40 médicos prestigiados de aquel momento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, lo que todos nosotros conocemos, la Revolución Mexicana. En ese momento desaparece todo tipo de sociedades y entonces con ella también esta sociedad creada en México. Fue hasta 1935 cuando el doctor Ignacio Chávez y el doctor Salvador Subirán inician la creación de una nueva sociedad de medicina interna, la Sociedad Mexicana de Medicina Interna. Sin embargo, esta sociedad realmente congregó a prestigiosos médicos con la finalidad de poder crear medios de comunicación acerca de lo que sucede en la medicina. Y pues bueno, lamentablemente esta sociedad realmente tiene una vivencia fugaz y desaparece al transcurso del poco tiempo. Para 1968, a través de los esfuerzos de algunas sedes hospitalarias, es cuando se otorga como tal un título o un documento en el cual ya se les dice a los médicos que son egresados con una especialidad en medicina interna y como tal tienen un título universitario. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Y aquí existe una controversia de si fuimos invitados o realmente buscamos esta invitación con un genio de la medicina y como tal también director de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. En 1973, el doctor José Laguna García convoca una serie de profesores donde están formando a los médicos internistas, 11 sedes específicamente, y la finalidad de este encuentro fue
actualizar los programas de estudios, decir cuál es el perfil del internista, y entonces se reúnen estos genios de la medicina. Y debo de mencionarlos, ¿por qué? Porque es el doctor Álvarez Anamaya del Hospital Colonia, el doctor Hugo Castañeda del Hospital López Mateos del ISSSTE, el doctor Luis Cervantes del Centro Médico Nacional del IMSS, el doctor Juan Cruz Cron del Hospital de la Nutrición o de las enfermedades asociadas a la nutrición, el doctor Jesús González Posada del Hospital de la Raza del IMSS, Miguel Guevara Ancira del Hospital Español, Jorge Lozano del Hospital General, Manuel Orozco Romo del Hospital Darío Fernández del ISSSTE, Alejandro Obsegovich del Hospital Pemex, el doctor Rafael Sánchez Cabrera del Centro Médico o del Centro Hospitalario 20 de noviembre en ese entonces, y del doctor Bernardo Tanur Tats de aquel entonces no fusionado con el ISSSTE del Hospital Hacienda. Y entonces se reúnen para en ese momento crear lo que se conoce actualmente como el Colegio de Medicina Interna de México. Pero debemos de entender que surgió como la Asociación de Medicina Interna de México. Y aquí debo de mencionar dos personajes fundamentales que todos ustedes conocen. El doctor Manuel Ramiro, entonces aún sin egresar de la medicina interna, y el doctor Alberto Lipschitz, un maestro de la medicina interna, quienes son invitados a estas reuniones para generar las actas. Bien dicen los maestros, debemos de tener a nuestros residentes, pero eran genios que congregaron a otros genios. Y fue así como en 1974 se funda la Asociación de Medicina Interna de México y su primer presidente, el doctor Sánchez Cabrera. Inicia como funciones como tal en 1975. Y entonces, por ser una reunión tan pequeña, en donde la intención era congregar los conocimientos que estábamos realizando en la medicina interna, el doctor dijo humildemente, llamémosla primer reunión anual. Y fue así como surgió el Congreso Nacional de Medicina Interna de México. Para 1976, el vicepresidente y entonces presidente, en 1976, el doctor González Posada, establece lo que hoy conocemos como el curso anual de medicina interna. ¿Y cuál fue la intención de este evento? Que nosotros nos actualizáramos con cada una de las condiciones que iban surgiendo en la medicina interna. Así pues, en conjunto con entonces su vicepresidente, el doctor Garcés de León, recientemente, que ya no se encuentra con nosotros en este mundo, ante el Congreso Internacional de Medicina Interna en Helsinki, presenta los trabajos de la medicina interna en México, y es entonces cuando la Asociación de Medicina Interna de México obtiene un reconocimiento internacional ante la Sociedad Internacional de Medicina Interna. Estamos hablando de 1976-1977. En 1975, sí, recientemente formada la Asociación de Medicina Interna, estos mismos genios que establecen, dice, reunamos las bases y hagamos las tareas para formar una organización que certifique, que sea el garante de la actualización de la medicina interna. Invitados, ¿por qué? Pues obviamente por la tendencia internacional de lo que entonces era la American Board of Internal Medicine, y actualmente es, por supuesto. Y fue así como en 1976, como tal, se funda el Consejo Mexicano de Medicina Interna, siendo su primer presidente el doctor Juan Cruz Cron, quien era médico del Instituto Nacional de la Nutrición. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues obviamente se conjuntaron
nuevas personalidades, el segundo presidente de este consejo, el doctor Sánchez Cabrera, y el tercer presidente de este consejo, el doctor Bernardo Tanur. ¿Y qué es lo que hacen? Dicen, nosotros estamos generando los lineamientos para certificar a los médicos en México en medicina interna. Y asisten a Filadelfia bajo sus propios medios y presentan el trabajo que están realizando. Y ahí es donde tenemos una memoria y una carta extraordinaria enviado directamente a donde se localizaba el doctor Bernardo Tanur, en donde el American Board se sentía complacido y satisfecho de las actividades de la certificación en México. Y fue así como en 1976 se crea el Consejo Mexicano de Medicina Interna y estos tres primeros presidentes establecen las bases para dar una difusión internacional. Ahora, ¿qué es el Consejo Mexicano de Medicina Interna? Sumamente importante mencionarlo. Es un organismo evaluador, líder en su género porque no existió otro más y con un prestigio sólido que lo dan cada uno de los internistas certificados en este país, que tiene una declaratoria de idoneidad otorgada por nuestro órgano rector, que es el CONASEM. Y esta declaratoria de idoneidad la debemos de establecer cada 5 años y nos permite expedir certificados en la especialidad de medicina interna. Estos certificados avalan las competencias clínicas de los médicos internistas y asegura un alto nivel en el ejercicio de la práctica médica, específicamente en medicina interna, para el beneficio de la población nacional. Otorga también, otra de sus funciones, un aval de calidad cuando se nos solicite a los distintos programas de educación médica continua en nuestro país. Y algo bien importante que debemos de recalcar es que somos sociedades hermanadas, el Colegio de Medicina Interna de México y el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Más sin embargo, nosotros no somos colegio, no realizamos cursos, no cobramos anualidad. La función de este consejo es evaluar, certificar y en su momento otorgar aval a los cursos que así nos lo soliciten. Tenemos, como les mencioné, una declaratoria de idoneidad y pues esto es nuestra galería de expresidentes. Doctor Cruz Cron, finado, el doctor Sánchez Cabrera con problemas de salud muy relevantes, al igual que el doctor Suárez, sin embargo se encuentran con nosotros, el doctor Bernardo Tanur, quien recientemente platicamos con él hace una semana, junto con cada uno de los presidentes que ustedes pueden ver en nuestra pantalla. Y qué mejor, y por qué no decirlo, un expresidente de este consejo, el doctor Dionisio Ángel Galarza, médico internista, reumatólogo, radicado en esta hermosa ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y estos son sus consejeros, estos son los que encabezamos actualmente el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Voy a resaltar las funciones de la doctora Inés López Islas como nuestra tesorera, el doctor Moisés Casarrubias como nuestro secretario, y los integrantes de cada uno de los comités, sí, como se encuentran aquí en la presentación, y así como también nuestra vicepresidente, la doctora Carmen Zavala, y lo que es el titular del comité de admisión, el doctor Víctor Hugo Olmedo Canchola, así como el titular del comité de exámenes, el doctor Arturo Olvera. No quiero olvidar de mencionar al doctor Alejandro Ibarra como el titular del Comité de Vigencia de Certificación. Ellos son los que actualmente integran lo que es este Consejo Mexicano de Medicina Interna como el Pleno. Sin embargo, cada uno de los médicos certificados de este país
son los que integran este Consejo Mexicano de Medicina Interna. Muchas ocasiones nos cuestionamos y nos preguntan, oye, ¿por qué voy a obtener una certificación? Ya me avaló una institución de salud, ya me avaló una universidad, ya terminé la residencia, ¿por qué una certificación? Pues bueno, esta certificación provee un testimonio relevante e indica que el médico en donde se haya formado posee estas competencias mínimas para ejercer la profesión. Es un proceso de adquisición y actualización del conocimiento que acompaña nuestro ejercicio diario. Y lo debemos de avalar con un examen de alta consecuencia como es el examen de certificación. Y a la fecha, por ley, es necesario para el otorgamiento de la cédula profesional. ¿Qué es lo que tenemos y por qué debe de existir este órgano evaluador? Pues vean, porque como muchas cosas que suceden en este país, la desigualdad también existe en el proceso de formación de medicina interna. Y entonces debemos de fungir como árbitros, como colaboradores, para decir, debemos de tener un estándar mínimo. ¿Por qué? Porque los que van a egresar, a los que vamos a certificar, son aquellos que van a cuidar lo más preciado que tiene todo individuo en esta vida, que es su salud. Y ¿por qué no? La vida misma. ¿Y qué es lo que tenemos? Cifras como estas, una máxima de 82 aciertos, ¿sí? Con una mínima de 165 aciertos, ¿sí? Perdón, una calificación mínima de 18 con una calificación máxima de 80. Esto no es posible. 4 años de tu vida formándote para que le digas, no tienes el conocimiento. Es imposible. Tenemos que colaborar con estas sedes que no logran la certificación. Por eso existen sedes en las cuales logran el 100% de acreditación de su examen. Pero hay sedes que solamente tienen hasta un 70 o un 60 o hasta un 8% de acreditación del examen. No es posible, no podemos poner a nuestra población mexicana en manos de personas que no tengan estos mínimos conocimientos. Por lo tanto, fungimos como un árbitro en el desempeño académico de las diferentes instituciones formadoras de recursos humanos para la salud. Y al día de hoy lo tenemos mayor problema. ¿Por qué? Porque con el incremento de las plazas para formar médicos especialistas, obviamente existirá un boom para decir, pues yo creo que este hospital tiene las características para formar internistas y yo creo que esta universidad puede tener el perfil para formar médicos internistas. Pues ¿qué creen? Seguramente no lo van a tener y por eso es necesaria este proceso de certificación. Por otro lado, la vigencia de certificación se estableció desde hace muchos años y se estableció como un periodo en el cual debemos de renovar nuestros conocimientos cada 5 años. Esto demostrado en que es un periodo de tiempo en el cual se da la actualización de distintos fenómenos, tanto tecnológicos como científicos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos adquirir los nuevos elementos para poder decir, seguimos atendiendo a nuestros pacientes. Ojalá en nuestro país nos certificaran para todo. Tendríamos políticos de primera, tendríamos arquitectos, abogados, de todas las profesiones de primera. Pero lo que sí podemos decir al día de hoy, que existen médicos internistas certificados de primera. ¿Por qué? Porque se han sometido a un escrutinio para mantener su vigencia de certificación. Y al día de hoy es obligatorio por la ley, de acuerdo al artículo 83 de la Ley General en Salud. Bien,
¿Qué tenemos? Y muchos dicen, no, pues es que no quiero hacer el examen de vigencia de certificación porque es muy difícil. Créanme que el porcentaje de acreditación es alto y que lamentablemente también tenemos muchas diferencias en la evaluación. Calificaciones tan altas como 84 y tan bajas como 36. También debemos de trabajar en este proceso de vigencia. ¿Y cómo lo debemos de hacer? Con los cursos de actualización en medicina interna, que obviamente reúnan los mínimos criterios para pensar que vamos a adquirir o van a transmitir las mejores experiencias que están aconteciendo en la evolución de la medicina interna. Pues bien, por otro lado, cuando nos sometemos al escrutinio curricular, pues bueno, lo único que pedimos es enfatizar nuestra preparación y nuestra educación médica continua en la evaluación curricular en eventos de medicina interna, y por eso pedimos 3 eventos nacionales o internacionales en medicina interna. No cuentan los eventos de especialidad de rama, porque estos contarán en la especialidad de rama, pero no para medicina interna. Sí contarán una vez que cumplamos con este requisito básico indispensable. 3 eventos nacionales de medicina interna, nacionales o internacionales. Y vean, esto realmente es un reto en números. Al día de hoy, ¿qué tenemos? Solamente 4,112 internistas certificados en México, únicamente. De un registro que nosotros como consejo únicamente tenemos de 11,897. ¿Qué quiere decir? Que 7,785 internistas no se encuentran certificados. Sí, claro, muchos de ellos se dedican a una especialidad de rama, pero muchos más se dedican a la medicina interna. Entonces, este es realmente un reto en números, y es por ley, artículo 83 de la Ley General de Salud. Tenemos amenazas como la que surgió en la gestión en el año pasado con respecto a proponer una ley en la cual desaparecieran los consejos, al decir que somos grupos de coto de poder en el cual nos beneficiamos por las cuotas de nuestros afiliados. Debo de mencionar que el patrocinio de mi estancia en este momento se lo debo al Colegio de Medicina Interna del Noroeste. Que un servidor no cobra un peso por asistir aquí, ni por la gestión que realizaremos los siguientes 3 años. Y que ningún consejero del Consejo Mexicano de Medicina Interna tiene una remuneración económica por sus funciones. Esto lo realizamos, ¿por qué razón? Porque estamos comprometidos con el proceso de formación, evaluación y certificación en medicina interna, sin ningún beneficio económico. Para mí es un orgullo representar a esta institución, mas sin embargo, un beneficio económico lo hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque preferimos mantener el prestigio de una institución y de una especialidad que una remuneración económica. Y fue así como nos conjuntamos todos los consejos de especialidades y le escribimos al señor presidente de la República en asociación con la Academia Nacional de Cirugía y de Medicina, mencionando nuestra postura en relación a por qué deben de permanecer vigentes los consejos de especialidades. Tenemos amenazas como nuestras instituciones donde alberga el mayor número de internistas, no nos solicitan una certificación vigente, los sindicatos nacionales. Y por otro lado, tenemos las instituciones privadas que se enorgullecen de ser primeros, segundos, terceros lugares a nivel mundial de atención médica. ¿Por qué? Porque ellos, si no tienes una certificación, simple y sencillamente no entras a ese staff. Desigualdad en nuestro país. Así es, sí lo existe. ¿Qué me ofrece la certificación vigente? Pues bueno, algo muy importante, el atenuante ante malpraxis, que ejerzamos la medicina en un aspecto legal, certidumbre en materia jurídica sobre su capacidad profesional de un médico, el privilegio para la autocrítica y la reflexión, desarrollo profesional y proyección laboral y honor que nos confiere la imagen. ¿Qué es lo que sucede y qué también debemos de entender que nos da la certificación vigente y la certificación?
cumplir con la responsabilidad académica y el compromiso laboral y profesional. No tratamos objetos, no tratamos cosas, tratamos vidas, tratamos familias, tratamos hijos, tratamos padres. Y como tal, quisiéramos que cada uno de nosotros tuviera el mejor trato para nuestra familia. Demostrado por las estadísticas que hacen nuestros amigos del norte que conforme estamos certificados tenemos menos probabilidad de tener sanciones, entre mejor nos vaya en el examen, menos probabilidad de tener sanciones, nos adherimos más a las guías de tratamiento de acuerdo a los médicos certificados, las unidades de urgencias y de tratamiento de pacientes coronarios fallecen menos cuando son atendidas con médicos certificados. ¿Hacia dónde vamos? Difícilmente lo voy a mencionar, pero sí queremos decir que vamos hacia una vanguardia en certificación y vigencia. Un sueño que probablemente en algún momento sea realidad, 100% de certificación vigente. Ya tenemos presencia en el interior en el país. Profesionalización en cada uno de los procesos. Al día de hoy nos pueden preguntar cuál es tu punto de corte y bajo qué metodología lo podemos hacer, y la tenemos. Tenemos una escala como tal para establecer este punto de corte. Tenemos un comité externo que nos evalúa en relación a cómo realizamos nuestro examen de certificación. Digitalización y tecnología nos ha alcanzado el futuro. Y ahorita la mejor muestra es este magnífico evento. Estamos en línea y estamos en vivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Aplicación de las tecnologías en el examen, criterios de acreditación y más de una ocasión por año. Era una demanda. No podíamos que en enero hiciéramos un examen y hasta el otro enero hiciéramos el siguiente. A partir de este año tuvimos un examen intermedio, el 31 de julio lo llevamos a cabo con una buena aceptación. Estamos colaborando con otras instituciones educativas para realizar evaluaciones, estamos visitando sedes y estamos conformando lo que es el programa único de formación en medicina interna. Los requisitos que debe de contener y lo mínimo que le puedo pedir es que sus médicos profesores de una especialidad estén certificados, que estemos platicando de lo que sucede en la medicina interna. Tenemos medidas de difusión, nuestras redes sociales, ¿sí? Nos siguen en el mundo, 9 países llevan la delantera, obviamente México, Alemania, Bolivia, Estados Unidos, Cuba, Colombia, ¿sí? Y en México, pues bueno, cada vez estamos llegando a más personas. Debemos de decir que estas redes sociales surgieron en febrero. Y también me da muchísimo gusto estar aquí. ¿Por qué? Porque es el segundo lugar del país donde nos sigue más gente. Monterrey, Nuevo León. Muy bien. ¿Hacia dónde vamos? Y el primer encuentro lo hizo el doctor Bernardo Tanur con el American Board. El segundo encuentro lo hizo su paisano, el doctor Dionisio Galarza. En esta gestión y en las futuras tenemos la intención de homologar procesos de certificación. Yo les he mencionado una tras otra vez. Me veo certificando hacia el sur, homologando hacia el norte. Esa es nuestra visión. A final de cuentas tenemos muchos procesos que se comparten. Y pues bueno, al día de hoy es una realidad. Médicos formados completamente en México están trabajando en California con el único requisito de haber estado certificados vigentes en medicina interna. Ya es una realidad, es un número pequeño, pero es una realidad. Y termino con esta situación que muchos dicen, ¿por qué me cobras tanto dinero? La educación médica continua tiene un costo diario. El pago actual de nuestro examen y de la vigencia de certificación es de 6,000 pesos. Un año de ejercicio representa 1,200 pesos. Un mes representa 100 pesos. Si solo somos médicos internistas de lunes a viernes, ocupamos 5 pesos de lunes a viernes. Si somos y nos consideramos que todos los días somos médicos internistas, los invito a que ahorremos 3.28 pesos para que en 5 años mantengamos y podamos
pagar esta vigencia de certificación, que tiene un costo, todo atrás un examen, todo atrás un perfil de profesionalización. Concluyo diciendo que se sigue haciendo historia en medicina interna con el paso de cada gestión y el impulso de las nuevas generaciones. El Consejo Mexicano de Medicina Interna no es una ocurrencia de unos cuantos, ni mucho menos un negocio de particulares. Es la veracidad del gremio de los médicos internistas. La certificación y su vigencia como una obligación legal y moral, y como tal, una forma de vivir al decidir ser médico internistas. Que tenemos muchísimos horizontes, nuevos horizontes, que nos llevarán a la consolidación y el engrandecimiento de la comunidad de los médicos internistas. Larga vida al Consejo Mexicano de Medicina Interna y mi agradecimiento al comité organizador, en especial a la doctora Cristina Guerrero, por la invitación en esta conferencia de clausura. La historia se sigue escribiendo. Larga vida al Consejo Mexicano de Medicina Interna. Muchas gracias.